un día más a una nueva cápsula literaria. Eso quiere decir que ya terminé un libro. Después de mucho tiempo, creo que hubo, no sé, 3 semanas sin cápsula literaria, porque pues en definitiva nadie terminó ningún libro entonces. Pero ya estoy aquí con un nuevo libro que le están viendo aquí al lado, que se llama Da Vinci para la vida. Bueno, les vengo a hablar de este libro, Da Vinci para la vida diaria. Lo encontramos en, si no estoy mal, en Soriana, en la parte como de libros, que tienen una cestita de libros junto con otros libros. Y pues decidimos comprarlo. Honestamente no me acuerdo quién lo eligió, pero pues hizo parte de mi lectura del mes pasado. Y pues vengo a hablarles un poquito de este. Para quienes no saben, o yo creo que todo el mundo lo sabe, Leonardo da Vinci es un personaje importantísimo del Renacimiento. En el Renacimiento, digamos que llegan y aparecen partes muy claves artísticas, por eso se llama el Renacimiento, porque empiezan a surgir, o bueno, la ola de artística llega muy, muy fuerte, porque no solo se encontraba Leonardo da Vinci, sino que posteriormente se encontraba Miguel Ángel, quien era un escultor. Claramente Miguel Ángel era mucho más joven que Leonardo da Vinci, pero pertenecen a esta parte muy importante de la historia que se llama el Renacimiento. Entonces, este libro es muy cortito, es muy, 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 muy cortito, pero básicamente te da 15 lecciones. Es decir, te habla 15 lecciones basadas en la vida de Leonardo da Vinci. Entonces, lo que hace es dividirla en 15 lecciones. Les voy a decir cada una así muy, muy rápidamente y acerca de qué trataba. La primera lección que nos presentan se llama La vida iluminada. Básicamente hace alusión a todos los estándares que rompió Leonardo da Vinci en su época, estándares sociales, eh, por varias razones. Uno, pues la homosexualidad. Leonardo da Vinci era homosexual, aunque en esa época no implicaba, digamos que una cosa que tú digas, oh, qué aberración, no lo implicaba, pero sin embargo rompía un estándar social. Dos, era muy excéntrico, su forma de vestir y demás lo describían como una persona muy excéntrica. Dos, ya dije dos. Tres, era hijo no legítimo, o sea, no hacía parte de un matrimonio. Su papá, bueno, venía de una familia notario y su papá era un notario, y su mamá era una humilde campesina y su papá se juntó, y hagan de cuenta que luego su papá lo que hizo fue conseguirle como un esposo a la mamá de Leonardo y juntarlos y ya está, ¿no? Obviamente siempre lo reconoció, pero es hijo ilegítimo. Entonces, básicamente en la vida iluminada, digamos que lo relacionan con la ruptura del estándar social, ¿no? Como ese foco de romper el estándar. Él cumplía todas las características y pues jamás le importó pues ser de la manera que era, ¿no? La segunda lección que nos presentan se llama Cómo pintar un dragón. En esta lección básicamente te dice que hay, o bueno, que se tiene que pensar más allá de lo que se puede ver, ¿no? De lo que se podría llegar a observar, que era lo que hacía Leonardo da Vinci, ¿no? No era algo que no existía, pero él lo hacía real, lo pensaba y iba más allá de la imaginación, y eso era lo que plasmaba, ¿no? Como toda esa parte creativa de ir más allá de la imaginación, o sea, el poder comprender y el crear nuevas cosas a partir de cosas muy sencillas. Tanto así que él era capaz de observar lo más mínimo, ¿no? El vuelo de una libélula, cómo funcionaba, ¿no? O sea, él estaba como muy enfocado en la anatomía, se enganchaba en temas y los llevaba más allá de lo que se podría uno llegar a observar, a ver, ¿no? Es llevar a la imaginación a otro nivel como él lo hacía. Posteriormente llega la lección número 3, que es pasión por el saber. Relacionadísimo mucho con la lección anterior, y es las ganas de indagar más allá de lo obvio, más allá de lo que se ve, y siempre tener la curiosidad de poder conocer más allá de. El redescubrir el conocimiento hacía parte fundamental de la vida de Leonardo da Vinci. O sea, de otra forma no hubiese tenido la capacidad de ser la figura que hoy es en día para nosotros y ser la figura
que él representaba en ese momento. Y era una persona sumamente inteligente, una persona sumamente científica, que tenía una capacidad de crear y de pensar que solo lo hacía él, pero solo lo hacía con una finalidad, y es volver a preguntarse o cuestionarse cosas que ya estaban o cosas que nunca nadie se había cuestionado, pero que él en su mente las imaginaba y podía entenderlas desde su imaginación y aterrizándolas a la realidad. Entonces el conocimiento, el cuestionarse, el estar pensando todo el rato, pues qué podemos indagar más allá de lo que vemos, fue fundamental para que sea el artista que hoy en día nombramos tanto. La cuarta lección es el empleo perfecto. Esto hacía relación básicamente, digamos que los artistas en ese momento, los artistas que eran sumamente buenos como Leonardo, básicamente estaban pues sometidos a sus mecenas, ¿no? O sea, a los reyes, a las personas que podían pagar, porque eso te generaba un estatus, tener un artista y que este plasmara algo en algún lugar que habitaras, etcétera, generaba un estatus, ¿no? Entonces, digamos que Leonardo para esa época estaba sometido, no sé, al rey de Francia y demás para, pues para ellos darles un estatus y para él mostrar su arte, que al final del día, pues vivían de eso, ¿no? De esa interacción con sus mecenas, que les permitía estar, digamos que, en un estatus social, económico bueno, y pues claramente para las personas que trabajaban o bueno, contrataban a Leonardo era tener una buena posición. La quinta lección es un inventor, un político y un tirano. Cuando habla de esto es porque en esa precisa época Leonardo da Vinci se juntó con César Borgia, Nicolás Maquiavelo y obviamente estaba Leonardo da Vinci, y lograron estar juntos en habitar en un mismo espacio y en un mismo momento. O sea, imagínense eso, ¿no? Y dos, para los que no sabían, Leonardo da Vinci eh, estuvo a cargo como de, hagan de cuenta, como un ingeniero militar. No lo era su conocimiento, pero una parte del libro te lo dice, ¿no? O sea, él se lo imaginaba, ¿no? Quiero ser ingeniero militar, pues ya tenía su idea, pues un ingeniero militar es así, o sea, su pensamiento estaba a futuro, ¿no? ¿no? Soy ingeniero militar, ¿no? Y lo logró ser, tanto así que en ese momento él hizo algo muy importante, que fue un mapa de la ciudad de Imolia, que ayudó básicamente en, pues digamos que en esa guerra y en esa confrontación. Entonces, estos tres personajes lograron estar juntos en ese mismo periodo histórico, y no solo en ese mismo periodo histórico, sino habitar un mismo lugar. La siguiente lección, que da por nombre Cómo detener el tiempo, pues básicamente resalta que sus pinturas es como un desarrollo de la historia, ¿no? Sus pinturas te pueden contar cómo se desarrolló algo, o a este punto, cómo se desarrolló un punto de la historia. Pero no solo eso, sino que recalcaba que al final de los días Leonardo da Vinci se encargó o quiso ser productor de obras de teatro, ¿no? Entonces era alguien que no se fijaba, por ejemplo, no era como que se fijase eh, en su habilidad de pintar y estuviese enfocado en eso, sino que vivía su presente. O sea, si era algo que quería hacer, no sé, si quería ser ingeniero militar, si quería ser pintor, si quería ser estar dentro de director de o producción de obras de teatro y cómo funcionaba todo este mundo que le gustaba, lo que hacía él era eso, vivir el presente, vivir lo que le estaba gustando. Si en ese momento quería hacer eso, lo hacía, se enfocaba en eso, daba como su 100% y no estaba pensando en cómo, no, y si me dedico a, y si hubiera hecho A, o si me hubiese mantenido A, no, por el contrario, ¿no? Entonces es como una clave y una lección importante, es como, pues, el tiempo es ahora, ¿no? El pasado ya no está, el futuro es incierto, y lo que tenemos en este momento, pues es lo que estamos viendo actualmente. Antes y después ya no existe. La siguiente sección, que toma por nombre Borrar los límites, se enfoca un poquito en un discurso o en algo que él recalcaba mucho, y bueno, lo recalcaba desde su experiencia, y era que la ciencia y el arte no se podían limitar o no se podían dividir, estaban juntas, ¿no? Que si las mantenías juntas,
era mucho mejor, ¿no? No las limitabas. Si las separas, las limitas. Entonces él decía que si manteníamos la ciencia y el arte juntos, era mucho mejor que no limitarlas partiéndolas o dividiéndolas. Eso era súper importante para él. En ese momento también te explican un poquito cómo él perfeccionó pues el difuminado, que es una de las cosas que más se conocen dentro de su arte, dentro de la pintura, su perfección por el difuminado y pues la revolución y la perspectiva que él transformó del arte, porque definitivamente pues, generó y transformó un constructo del arte que antes no existía y si existía, él lo transformó a una forma visionaria que solo él podía pues ver y luego transmitirnos a todos nosotros que estamos mucho después. La siguiente lección que toma por nombre El genio solitario, a contrario del nombre que le ponen a esta lección, mencionaba que Leonardo era muy importante su parte social, ¿no? El compartir, el retroalimentarse con amigos y que básicamente, en efecto, si el conocimiento no se comparte, se pierde. ¿No? Si él no hubiese compartido el conocimiento, si no hubiese tenido a estudiantes, a personas que lo siguieran, su conocimiento pues, no existiría, estaría limitado, hubiese quedado para él y pues absolutamente hubiese sido como una gran pérdida de algo importante que nos hubiese podido dejar. Entonces básicamente es como que pues, tú como ser humano no te creas solo, eres un ente social y creo que la parte social te nutre. La parte social hace que generes nuevos pensamientos, hace que hagas un proceso de introspección, hace que hagas una reconstrucción de un montón de pensamientos que te ayudan a cambiar de pensamiento o a mejorar el que tienes. Entonces es como un transformar el pensamiento, es construir en sociedad y el Leonardo no era la excepción, era un ser social y aprendió de eso. La siguiente lección toma por nombre Mona Lisa. Claramente todos conocemos a Leonardo da Vinci por una de sus grandes pinturas, que es la Mona Lisa. La Mona Lisa es la contracción de Madonna Lisa y es decir, señora Lisa, ¿no? Básicamente, ¿qué quiere decir o qué toman este apartado? La Mona Lisa, como todos la conocemos, la Dona Lisa, Madonna Lisa, es como tú lo ves y sabes que es de Leonardo da Vinci, pero detrás de esa pintura él rompe muchos esquemas. Antes se pintaba o siempre se pintaba en esa época las personas en diagonal, ¿no? La persona estaba de perfil. En este caso, la Mona Lisa estaba de frente y algo que llamó muchísimo la atención es que podían analizar o bueno, la pintura, Leonardo intentó mostrar la parte emocional de esa pintura, ¿no? Como qué podría reflejar, ¿no? Entonces muchas personas se fijan como en la mirada de la Mona Lisa, qué podría llegar a transmitir. Entonces eso fue una ruptura y un cambio a ese tipo de pintura que ya se venía haciendo tradicional, que era de perfil, sin mostrar como mucha emocionalidad a la pintura, solo pintaban a la persona, no transmitía absolutamente nada y por el contrario la Mona Lisa es todo lo opuesto a lo que se estaba generando en ese momento en pinturas de autorretrato. La siguiente lección son los 5 sentidos de la sabiduría. ¿Qué pasó? Acá nos nombran algo súper importante y es que Leonardo intentaba investigar todo desde cero, ¿no? Sin tener en cuenta de dónde partían otras personas que ya hubiesen podido investigar lo mismo. Después del tiempo se dio cuenta que estaba invirtiendo un montón de tiempo de empezar desde cero sus investigaciones, su conocimiento sin tener en cuenta bases teóricas que ya existían, ¿no? Es como buscar en algo que ya se ha encontrado, básicamente. Entonces él se dio cuenta que era importante reconstruirla sin tener la necesidad de empezar de cero, es decir, teniendo en cuenta el conocimiento de las personas que ya habían dejado o sentado una huella sobre ese tema. Entonces se dio cuenta de la importancia de que, ok,
no yo todo lo puedo, no yo puedo hacer mil teorías de todo, ya existe una base, lo puedo utilizar para renovarlas, para reconstruirlas, para generar otro conocimiento desde mi perspectiva, pero no siempre empezando desde una base cero cuando sí puede existir un legado que puede ser importante, llegar a transformarlo sin necesidad de yo estar inventando o pensando de más, sabiendo que existe ya algo. Siguiente lección, el mundo en una pupila, pues básicamente y sencillo, lo dice el título, eh, y creo que lo expresa perfectamente Leonardo y es siempre, siempre hay que ver todo, lo más pequeño, ¿no? Yo creo que el ser humano tiene la capacidad de ver y afortunadamente poder detallar tantas cosas, pero no las notamos porque pues damos todo por obvio o creemos que lo que estamos viendo, pues a ver si lo vemos todos los días, pues qué necesidad de detallar un poquito más. Y es eso, ¿no? Observar más allá de lo superficial, de lo que podemos notar, es ver un poquito más allá de. Cada auto, un autorretrato, que es la siguiente lección, básicamente es nuestras características, lo que nos hace únicos. No sé, por ejemplo, soy psicóloga. Pueden haber mil psicólogos, que los hay, no sé, pueden haber mil futbolistas, mil pintores, mil escritores, bueno, cada profesión, un montón de personas, pero lo que nos va a caracterizar pues, es lo que tenemos arraigado a nosotros, ¿no? Lo que está dentro de nosotros que nos hace diferentes. Entonces, por ejemplo, en el caso de Leonardo da Vinci, que era zurdo, que perfeccionó el difuminado, que generó un autorretrato diferente para la época, que tenía la capacidad de investigar y tener una obsesión con la anatomía humana y poder investigarla y crear dibujos casi que perfectos de anatomía. Entonces, eso que nos hace únicos es nuestra huella, es ese auto, es como nuestro autorretrato, esa huella que nosotros tenemos a la hora de dejar algo, ¿no? De aprender algo, de plasmar algo, de instruir algo. La siguiente lección toma por nombre La perfección o nada. Creo que Leonardo es un vivo retrato de que era sumamente perfeccionista y era tan perfeccionista que si sus obras no llegaban a la perfección o si ya iban en la mitad del medio, en una cuarta parte de la obra y no era tan perfecta como él creía, la abandonaba. Entonces también era muy conocido porque abandonaba muchos trabajos, es decir, podía empezarlos y luego dejarlos y no le importaba porque su perfeccionismo no lo dejaba. Entonces es como, ok, no me gustó, lo dejo ahí, no está al gusto mío, lo siento, dejaba su trabajo ahí, entonces creo que era muy característico que lo contratasen en algo y luego ya no pareciese a volver a hacerlo porque seguramente no cumplió con sus expectativas. Entonces era como la perfección o nada, entonces es como una dualidad, ¿no? Está bien tener cosas perfeccionistas que te permiten a ti, digamos que cuestionarte y ser mejor, pero luego está perfección o nada, es como dejar abandonadas muchas cosas, creo que eso era un limitante para él, ¿no? Creo que no hubiésemos gozado de muchas más obras de él si no las hubiese dejado por su perfección. Deseo y miedo, que es la antepenúltima lección, es básicamente, te hablaba o algo que reflejaba Leonardo y es que puedes caminar o deberías caminar al lado de miedo, pero que este no te limite, ¿no? Que es algo muy común en la vida, ¿no? Si te limitas, pues básicamente no harías absolutamente nada y te dejarías llevar por, ¿no? Entonces la invitación siempre era como a caminar al lado del miedo y no limitarte con el miedo. Y por último, la lección aprender a ver. Algo que ya les he mencionado a lo largo del video, que creo que es clave básica si se hablara de Leonardo da Vinci, es ver más allá de, ¿no? Aprender de los detalles y eso no lo enseña él muy bien. Tanto así que él diseñó o sí, estudió o vio el vuelo de una libélula y él lo describió. Imagínense el nivel de detalle, de observación, de ver el vuelo de una libélula. O sea,
a ver si uno aguanta estar tanto tiempo viendo una libélula y ver cómo es su vuelo, ¿no? O sea, eso habla de quién era él, ¿no? Es como focus en una cosa y a ver qué aprendes de ahí, ¿no? Entonces es siempre observar, ver más allá y irse a los detalles, ¿no? En los detalles están un montón de cosas y a veces pues lo dejamos pasar porque detalles, ¿no? Si vemos algo general, ¿para qué queremos detalles? Bueno, y este fue mi último libro. Espero que les haya gustado un poquito lo que les conté acerca del libro. Es muy interesante. No solo existe Da Vinci para la vida, existen más. O sea, es decir, van a encontrar Frida Kahlo para la vida diaria, con el otro vi Trump para la vida diaria, eh, bueno, un montón de personajes. Lo vi porque en el libro te aparecen otras ediciones que hay de otros pues, autores, otros artistas, otros personajes representantes. Por ejemplo, no sé de Trump, que te podría enseñar para la vida diaria, pero la hay. Creo que sería interesante leerlo, ¿no? Si me encuentro otro, seguramente sí me encantaría como tenerlo porque al final del día, uno, aprendes de quién te está hablando, en este caso de Leonardo da Vinci, y dos, aprendes de qué te deja, ¿no? Porque a veces capaz uno no hace el análisis, ¿no? ¿Quién no conoce quién es Leonardo da Vinci? Pero más allá de qué es Leonardo da Vinci y la Mona Lisa, pues qué más te puede dejar él, ¿no? Entonces, está muy bueno, los invito pues, a leerlo. Es muy corto, es un libro corto que creo que se podría leer perfectamente, no sé, en 15 días o 8 si lo lees con mucho juicio. Eh, pero bueno, esta es nuestra última cápsula literaria. Espero que les haya gustado. La siguiente cápsula literaria de mi parte va a ser, les hago un spoiler, va a ser Paula de Isabel Allende. Es el que me encuentro leyendo actualmente. Y así que en mi siguiente cápsula nos veremos con Paula de Isabel Allende. Nos vemos en una próxima cápsula literaria. Bye.